Muy bien, muy buenas noches a todos. Qué bueno que están con nosotros en este webinar, segundo webinar del día de hoy, martes 26 de mayo. Voy a ceder la palabra al ingeniero Carlos Saúl, presidente de COIGEP, para que nos dé la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches a todas y todos. Continuamos con este primer ciclo internacional de webinars. Por la tarde tuvimos ya una ponencia de Alfonso de España, de Granada, España. Y para cerrar con broche de oro este día de actividades, nos acompaña la licenciada Camila Marín de Bogotá. Ya por ahí, con el gusto de conocerla en la Alianza del Pacífico, representando a su país. Y bueno, agradecer ahora es que la disposición de aceptar la invitación para dar este webinar. Y sin más preámbulo, nuevamente igual agradezco en los controles al ingeniero Víctor Salinas, CEO de NovaWeb México. Y bueno, Víctor, vamos a dar pie a leer su reseña e iniciar este ciclo. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, vamos a iniciar la capacitación de recursos a través de la cooperación internacional. Hoy tenemos el gusto de tener a Camila Marín, profesional de negocios internacionales, especialista en cooperación internacional. Se ha desempeñado como docente y consultora en diversos proyectos sociales y hoy está con nosotros para hablarnos de este tema tan interesante. Y pues bueno, en este momento voy a activarle ya el micrófono para que empiece ya a compartirnos. Nada más un momentito para localizar y poderte dar audio. ¿Listo? Adelante. ¿Listo? ¿Ya me escuchan todos? Buenas noches Perfecto. para todos y para todas. Nada, pues muchísimas gracias a Carlos por la invitación, muy agradecida. Primero que todo, pues muy chévere conocerte en la Alianza del Pacífico y nada, pues me encanta estar acá con ustedes. Espero que todos ustedes tengamos una participación bastante dinámica. Voy a estarle haciendo algunas preguntas a ustedes para que puedan contestarme, si quieren abrir el micrófono, también si pueden escribir en el chat, sería muy interesante para mí porque a raíz de eso, pues voy a generar unas preguntas y voy a hacer como ciertas captaciones con las personas que estamos acá presentes, ya sean estudiantes, ya sean empresarios, ya sean personas que están emprendiendo algún tipo de negocio o en el sector social, pues obviamente es muy importante todo el tema de la cooperación internacional y es algo que estamos viendo que ha tenido muchísimos rasgos y muchísimos valores a través de los años. Entonces espero que les guste mucho. Si tienen alguna inquietud, estaremos siempre muy pendientes de sus preguntas. ¿Listo? Voy a iniciar en este momento mi presentación para que por favor iniciemos. Entonces, nada, ¿me confirman si ya la ven? Listo, Sí, ya sé. perfecto. Listo, bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de la captación de recursos a través de la cooperación internacional. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias a Víctor por la presentación. Me presento un poquito más. Mi nombre es Camila Andrea Marín Alfonso. Yo soy profesional en negocios internacionales, soy especialista de cooperación internacional de la Universidad de Externado. Actualmente soy docente para el programa de negocios internacionales en la Universidad de la CUN y soy líder de juventudes. Entonces, siempre me he desempeñado en todo el tema de capacitación de jóvenes, todo el tema de habilidades blandas, siempre he estado muy presente y también he tenido muchos temas sobre recursos sociales a través de la captación de cooperación internacional. Entonces, voy a iniciar en la primera pregunta y es, ¿quiénes estamos presentes? Me gustaría saber si son estudiantes o si son dueños de alguna organización no gubernamental, si son líderes, si son empresarios. Me gustaría saber un poquito quiénes estamos acá. Ok, estudiante. ¿De qué consultor y docente, Pedro? Ok. Muy bien.
Emprendedor, ok. Por favor, me escriben si son estudiantes de qué carrera, si son docentes de qué área, si son emprendedores de qué área. Me gustaría saber un poco porque de pronto también les puedo dar, dependiendo las áreas, les puedo dar ciertas como tipsitos. Ok. Estudiante de ingeniería, ok, súper. Listo. Me encanta, muy bien. Emprendedor de centro de comunicación, ok. Gestión empresarial, perfecto, muy bien. Listo, muchachos, súper chévere que estemos acá. Pues básicamente lo que quiero iniciar es, primero que todo, pues quería como saber un poco de qué estamos, porque somos un grupo bastante diverso, pero también decirles y comentarles que todo el mundo puede hacer cooperación internacional dependiendo de también las medidas en las cuales se lleguen a tomar. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la cooperación internacional como para primera medida, para que nosotros nos empapemos un poco de qué es. Y básicamente la cooperación internacional se entiende como la relación que se establece entre partes, pueden ser organismos internacionales, pueden ser estados, pueden ser instituciones privadas o públicas o pueden ser organismos no gubernamentales, como lo que conocemos como las famosas organizaciones no gubernamentales de ayuda para las personas, de ayuda para desastres, también un poco de ayuda también para el medio ambiente. ¿Qué busca la cooperación internacional? Bueno, pues con el objetivo de trabajar de una manera conjunta en todos los aspectos que contribuyan a todo el tema de desarrollo socioeconómico de las partes, o sea, de un país, ya sea de un estado, ya sea de una entidad privada o pública, ya sea de una ONG o también de organizaciones internacionales. Lo que básicamente lo que pretende la cooperación internacional es ayudarnos mutuamente. No sé si ustedes conocen la Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y un poquito vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema, y es la importancia que nosotros tenemos como seres humanos, como empresarios, como consultores, como estados, en aportar un granito de arena para que esa Agenda 2030 se pueda llegar a cumplir. Por otra parte, quiero saber ustedes qué piensan sobre esto. ¿Por qué cooperamos? Quiero que escriban en el chat ustedes por qué creen que cooperamos o que los estados buscan esa cooperación internacional. ¿Por qué cooperamos? Quiero leerlos. ¿Por qué creen que cooperamos? Si cooperamos por algún tema económico. Aquí me dice Rey, un mejor planeta. Sí, muy bien. ¿Por qué más? Me gustaría también saber qué más opinan. Para generar alianzas, sí, muy bien. Para obtener mejores resultados, sí. Ayudar en el sector, generar acuerdos, ajá. Mayor diversidad. Sí, digamos que nosotros también, la idea de cooperar es ayudarnos a generar alianzas mutuas, ¿sí? Entre los países, entre los estados, quizás hayan estados que nos puedan ayudar de pronto con algunos temas que nosotros como países no sabemos bien o no sabemos tener como esa relación, no sé, con el medio ambiente, con el planeta, con el tema de la pobreza, también con el tema de ahorita lo que estamos viviendo con esta pandemia, lo del COVID, quizás no tenemos muchas herramientas para poder salir adelante o tener ese desarrollo y la idea es que cooperamos para eso, para potencializar nuestro desarrollo tanto social, económico y político, porque también podemos llegar a ser una cooperación política. Impulsar entidades, programas y estrategias también. A través de la cooperación internacional también podemos llegar a generar estrategias interesantes para que los estados puedan unirse y para que nosotros como personas también podamos llegar a tener una relación con otros países y tener una relación también con otros tipos de personas. Y organizaciones también internacionales lo que buscan es ayudar al tema del desarrollo, como veníamos hablando, y les voy a hablar un poco del desarrollo, porque esa es la idea de la cooperación internacional, potencializar el desarrollo para los países y para que las personas puedan tener lo mínimo o lo máximo o lo básico para poder sobrevivir en el planeta.
Listo. Entonces, modalidades de la cooperación internacional, y esto es muy importante para el momento de nosotros poder captar recursos internacionales. Las modalidades de cooperación internacional vienen y varían dependiendo lo que nosotros queramos o lo que los países pretendan y quieran. La primera y la que hace muchos años funciona es la cooperación vertical, que viene entendiendo que es de norte a sur, o sea, básicamente todos los países del norte cooperan con los países del sur porque imaginariamente estamos connotados que los países del sur, estoy hablando entre paréntesis, somos menos desarrollados que los países del norte. Y así mismo se empezó a dar como ese tipo de la cooperación internacional porque los países del norte lo que querían y pretendían era funcionar como a través del desarrollo y pues nos donaban a nosotros. Tiempo después se empieza a desarrollar otra modalidad que es la cooperación horizontal y ya no solamente vamos a recibir o captar recursos de los países del norte, sino nosotros como países del sur también hacemos una cooperación horizontal, que quiere decir que nosotros ya imaginariamente nosotros podemos cooperar con países como Tailandia, con países como Vietnam, con países como Corea del Sur, países también que se encuentran como debajo del hemisferio, y entonces ahí empezamos a tener como un tipo de cooperación horizontal y ahorita ya no vemos tan loco y tan lejos los países que quizás para nosotros culturalmente no sean fuertes, ¿sí? O que culturalmente no tengamos como las mismas afinidades como tal. Entonces, digamos que hacemos como un tema de cooperación horizontal o cooperación sur-sur con países que de igual manera tenemos el mismo nivel de desarrollo y que también podemos estar muy cercanos a las necesidades que nosotros podamos llegar a encontrar. La cooperación triangular, esta cooperación triangular se puede dar entre varios países. ¿Qué quiere decir? Que no solamente puede darse de, no sé, un ejemplo, Colombia hacia México o México hacia Colombia, sino que se puede dar como Colombia, México y Brasil. Un ejemplo también podemos interpretar también que pueda existir algún organismo como Colombia, México y digamos, no sé, el PNUD. Colombia, México y el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia, México y otra entidad, entonces se hace cooperación triangular donde los países captan recursos, ya sea por la organización internacional o por otro país que quiera ayudarle a esos dos países a tener potencialidad en algún tipo de modalidad o algún tipo de sector en específico. Lo que vemos normalmente es que hay sectores y ciertos sectores que son muy importantes para la captación de recursos y más adelante lo vamos a ver cuáles son esos sectores. La cooperación multilateral, esta cooperación se da normalmente entre entidades internacionales como lo son el Banco Mundial, como lo son la ONG, la ONU, perdón, como lo son también el Fondo Monetario Internacional. Esta cooperación se da ya a nivel multilateral, donde organismos internacionales cooperan entre sí para poder llegar a ayudarse mutuamente. Y la bilateral, pues efectivamente bilateral hablamos de país a país, que se puede combinar entre la cooperación vertical o la cooperación horizontal. Entonces, de cierta manera, nosotros como países y nosotros como personas tenemos que estar conscientes de qué tipo de modalidad vamos a trabajar y cómo vamos a hacer esa captación de recursos, si vamos a unirnos con otro país para poder llegar a tener cierta afinidad o cierta captación de recursos un poco más amplias, o si por el contrario lo va a hacer bilateral, ya sea por la cooperación norte-sur o por la cooperación sur-sur. Listo. Modalidades de la cooperación internacional no solamente son esas, sino que se dividen. Entonces, dependiendo también lo que yo quiera, digamos, no sé, cooperación vertical, cooperación horizontal, cooperación triangular, cooperación multilateral o cooperación bilateral, encontramos este tipo de cooperaciones que son como a dónde se captan los recursos o cuál es el tipo que yo necesito para poder realizar, ya sea cooperación técnica, que hablamos todo el tema de servicios, todo el tema de potencializar ciertas, no sé, infraestructura, puede también potencializar de ciertos países, puede potencializar también todo el tema del desarrollo agrícola o también todo el tema de ayuda a tecnificar el campo. Entonces,
todo lo que hablamos con sistemas de riego, todo lo que hablamos con drones, todo lo que hablamos de ayuda, no sé, de programación, para que nos pueda ayudar, no sé, para potencializar algún sistema de riego, para que se riegue a ciertos días, a ciertas horas, dependiendo, pues, también dependiendo del cultivo. No solamente hablo de cultivo, sino también se pueda dar en varios sectores. Entonces, digamos, en este momento hay una cooperación técnica, se podría decir, para poder llegar a encontrar la cura para el tema del COVID, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar un tema de cooperación técnica y también cooperación en temas de la salud, que también se puede hablar de cooperación técnica. Hablamos de otro tipo, que es la humanitaria y la prevención de desastres. Cuando hablamos del tema humanitario, pues hablamos todas las problemáticas que tenemos a nivel internacional y más que todo que se vivencian a nivel de América del Sur prácticamente y también de América general, todo el tema de migración, todo el tema de derechos humanos, ¿sí? Todo el tema de los refugiados, de los campos de refugiados, también hablamos de una ayuda humanitaria. Cuando hablamos de prevención de desastres, no solamente prevención de desastres, sino que cuando ya ocurre un desastre, pues hablamos también de una ayuda a través de cooperación internacional para poder captar recursos y poder ayudar a esos países que han vivido desastres naturales y que obviamente las personas se han quedado sin absolutamente nada. Otra modalidad es la financiera. Y la financiera también es esos países o también empresas o también emprendimientos que solicitan ayudas o recursos financieros para poder hacer cierto proyecto, para poder ayudar a una comunidad, para poder, digamos que solventar algunos requisitos que requiera como tal la empresa para poder llegar a crecer. Una cooperación cultural, y hablamos de todo el tema cultural que se viene inmerso cuando hay como todas las ayudas, todo el tema de ya lo que llamamos como economía naranja, todo el tema de cine y televisión, todo el tema también de software, ingeniería de software, cuando hablamos también de los temas cuando son como culturales que inciden o que incitan a que las personas como quieran saber un poco más de la cultura. Entonces ahí hablamos de todo el tema de la economía naranja y que la economía naranja viene a potencializar sectores que antes no veíamos, como todo el tema del arte, todo el tema del teatro, todo el tema de, digamos que también hay deportes que también empiezan a potencializarse a través de la economía naranja y que son focos y son centros para la captación de recursos. Y la académica, la más conocida como becas, como subvenciones para ayudas, para ayudar a las personas a que vayan a otros países a estudiar, como digamos docentes que vamos a hacer maestrías, a hacer doctorados a otros países. Digamos que hay una cooperación académica y ustedes también pueden llegar a ver que todos los países y ciertas organizaciones tienen ventajas para las personas en tema académico. Listo. Hay unos principios generales que debemos manejar para poder llegar a captar esos recursos internacionales a través de la cooperación. Y lo primero son esos principios importantísimos que enmarcan como tal la cooperación internacional. La primera es la apropiación. Ustedes, ¿cómo captan recursos a través de la cooperación internacional? Tienen que generar proyectos, ¿sí? Y uno cuando genera proyectos, pues tiene que enfocarse hacia qué área vamos a entrar, ¿sí? O ahondar, y qué líneas temáticas vamos a manejar. Si va a ser una línea temática técnica, si va a ser humanitaria, si va a ser financiera, o si por el contrario va a ser cultural. ¿Qué es lo que yo quiero como empresa o qué es lo que yo quiero como emprendedor para poder llegar a tener claro la visión de generar un proyecto, ¿sí? Un proyecto, pueden haber proyectos de todo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, digamos, ayuda para... podemos crear un proyecto para el tema del reciclaje, ¿sí? Entonces, vamos a crear algún mecanismo para manejar apropiadamente los plásticos de un solo uso, ejemplo.
o digamos vamos a manejar un proyecto para potencializar cierta área específica en temas de recursos naturales, entonces todo el tema de lo minero energético, que evidentemente eso afecta como tal y daña el medio ambiente. Entonces vamos a crear un proyecto, vamos a crear algún mecanismo que nos ayude a que el impacto de minero energético pues no afecte tanto el sector o el área donde yo voy a impactar o el sector o el área donde yo voy a trabajar. Entonces, de cierta manera, hay que presentar un proyecto y ese proyecto tiene que tener lo mínimo que es esto. Lo primero es la apropiación. No solamente el país, lo que quiere decir que el país tiene que definir, ¿sí?, sus propios desarrollos, tiene que focalizar las intervenciones para maximizar el impacto. Entonces, lo que queremos a través de la cooperación internacional es maximizar el impacto que nuestro proyecto puede llegar a tener para la comunidad, para el Estado, para mi empresa, ¿sí? Sectores privados también pueden llegar a realizar cooperación internacional, pero siempre y cuando también metan un poco el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible son bastante importantes porque ahorita todas las políticas internacionales, todas las políticas exteriores de los países van en pro a facilitar la intervención de esos objetivos del desarrollo sostenible y que se puedan realizar de cierta manera. Vamos a hablar un poco de la complementariedad y hablamos de que la cooperación internacional complementa los esfuerzos de los gobiernos y pues no realiza como acciones paralelas. Lo que queremos también hablar con el tema de la cooperación internacional es que la cooperación internacional es un complemento para que se cumplan las políticas internacionales y también para que se cumplan las políticas nacionales, ¿sí? Entonces hablamos de que la cooperación internacional va muy de la mano en el tema del desarrollo económico y en el tema del desarrollo social. ¿Por qué? Porque al tú como persona, al tú como organización, al tú como empresa o incluso como universidad, puedes crear proyectos que ayuden como tal al plan de desarrollo que que tenga la comunidad o que tenga también el tema del gobierno. Otra cosa importante que tiene que tener es la eficiencia. Entonces, la cooperación internacional lo que busca también es que la eficiencia de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas un proyecto, tú no solamente planteas la parte narrativa o la parte de cuál es mi solución, cuál es mi alternativa, sino también vas a plantear un presupuesto que te va a ayudar por el rango de los años de los cuales vayas a implementar tu proyecto. Entonces, no sé, tu proyecto puede durar 3 años y en esos 3 años tú tienes que hacer un presupuesto y la idea es que en ese presupuesto pues sea eficiente y eficaz para que ese presupuesto que tú planteaste pues evidentemente se haga y se realice. Entonces, la idea es que la cooperación internacional también trae ciertas ventajas comparativas y una mayor experiencia a nuestros estudiantes de ingeniería empresarial, pues saben un poco más sobre eso de las ventajas comparativas y competitivas, y que podemos llegar a demostrar que la cooperación internacional no es un tema como tan alejado y que sí nosotros como personas, como ciudad, como ciudadanos y como organizaciones tenemos que tener muy, muy en cuenta el foco de la cooperación internacional. Lo otro es la rendición de cuentas. Entonces, la rendición de cuentas, hablamos sobre un poco de la relación de las responsabilidades que tenemos, la transparencia, el tema de la corrupción también tomamos en cuenta aquí porque también podemos llegar a hacer cooperación internacional para temas de corrupción, para mitigar la corrupción. Entonces, no sé, tomamos buenas prácticas de países que han mitigado la corrupción o que han tenido políticas buenas para el tema de la corrupción, lo apropiamos, hacemos un proyecto y tocamos puertas. Ahorita les voy a decir cómo a dónde tocar puertas para poder captar esos recursos. Entonces, digamos que también hablamos un poco de la rendición de cuentas que puede llegar a tener la cooperación internacional para la ayuda, de cierta manera, a que ciertos temas políticos, ciertos temas internacionales, ciertos temas también nacionales se puedan llegar a solventar y a solucionar de cierta manera a través de la cooperación internacional. Lo otro que también hablamos es la sostenibilidad.
Y es algo importantísimo porque ahorita todo vamos a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de un desarrollo de acciones que tengan continuidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un proyecto de cooperación internacional, el éxito de un proyecto de cooperación internacional no es por el tiempo que dura solamente el proyecto, sino la sostenibilidad que mi proyecto puede llegar a generar después de que yo termine como tal mi tiempo. Entonces, ejemplo, yo tengo un proyecto sobre, no sé, digamos, los sistemas de riego. Entonces, digamos, acá hay una región que se llama Boyacá y acá hay, pues, Boyacá tiene ciertos pueblitos, ¿sí? O sea, entonces, Boyacá, pues, tiene un pueblito que se llama Tunja, por decirlo así, que es como la capital de Boyacá. Y Tunja, pues obviamente tiene todo el tema de agricultura, porque es una zona donde hay mucha agricultura. Entonces, el problema de Tunja o de ciertos ciudadanos es que no hay buenos sistemas de riego y entonces yo planteo un proyecto para traer cooperación internacional para poder captar recursos para yo hacer un buen sistema de riego. Entonces, cuando yo hago un buen sistema de riego, pues obviamente yo digo como, ok, vamos a plantearlo por 3 años. Yo hago todo mi proyecto, yo realizo el impacto social que pueda llegar a tener, el impacto económico, mi estrategia de financiación, todo el tema de cooperación internacional que nosotros requerimos y cómo tenemos que plantear el proyecto, porque dependiendo también, nosotros también tenemos que ser muy eficientes en cómo plantear el proyecto y cómo plasmarlo, porque así puedes llegar a sonar más llamativo para ciertas empresas o para ciertas entidades que nos ayudan a nosotros para el tema de la cooperación. Entonces yo lo capto y el hecho es que yo digo como no, si esto va a durar 3 años, ¿sí? Pero después de esos 3 años, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Simplemente ya se acabó el tema del sistema de riego, pero entonces hay algún impacto que de pronto podamos llegar a tener como, ok, y si no saben manejar el sistema de riego los campesinos, y si de pronto necesitan algún tema de restauración, y si de pronto después de que yo plantee el proyecto y ya se realice y todo no funcione o no sirva, o qué debemos hacer. Entonces, todas esas cositas es algo que nosotros a través de cooperación internacional tenemos que tener la facilidad y la certeza de que va a ser sostenible a través del tiempo, que no va a durar por un periodo, sino que la idea es que obviamente se establezca dentro de un periodo, pero que siga adelante y que no traiga efectos colaterales, por decirlo así, que digamos que en vez de ayudar a una comunidad, lo que estemos haciendo es, ok, ayudarla por 3, 4 años, pero después de los 3, 4 años nosotros nos vamos o nosotros dejamos de hacer el tema del proyecto y la comunidad se vuelve un 8. Entonces, esa es la idea también de la cooperación internacional, que sea sostenible a través del tiempo y eso también es muy importante para el tema de captación de recursos. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que las entidades van a observar y van a evaluar, es ese tema de la sostenibilidad después de, ¿sí? Después de que tú plantees ese proyecto, ¿qué va a pasar? Y lo otro es los resultados concretos, que es lograr las metas propuestas en el proyecto, lograr los objetivos, lograr la finalidad y pues tener comprobables, o sea, que significa que sí evidentemente se hizo el proyecto, que sí evidentemente la cooperación sí se realizó y que sí evidentemente los recursos que fueron solicitados se gastaron a lo largo del proyecto. Listo. Quiero preguntarles ya después de todo esto si alguno o alguna tiene alguna experiencia presentando proyectos de cooperación. No sé si me pueden aquí escribir, si pueden también mantener el micrófono abierto. ¿Tienen alguno o alguna experiencia en temas de cooperación internacional? ¿O han sabido algo o han investigado algo para los que son estudiantes? Quizás tengan alguna materia que tenga que ver con cooperación internacional, o digamos los docentes que tenemos acá presentes si sabían un poco más de cooperación internacional, o los empresarios o los consultores. Si hay alguna persona que tiene la disposición de abrir el micrófono, solamente usa el chat
para activarle el micrófono o bien la opción de levantar la mano y yo les activo el micrófono. Listo, perfecto. Si no tienen ninguna, no importa. La idea es que también aprendan y se enamoren de este tema porque es muy, muy chévere y no saben lo importante que es, no solamente en el tema a nivel empresarial, sino también desarrollar proyectos sociales para ayudar a las comunidades. Es muy chévere y es muy impactante. Entonces, también las empresas, empresarios que tenemos acá presentes o emprendedores que quieran realizar algún tema de emprendimiento social es totalmente válido y es muy bueno y genera muy buen aporte en el tema del desarrollo social para todo el tema empresarial. Entonces, la cooperación internacional también nos puede impactar en el tema de ayuda y consecución de recursos para nuestros proyectos sociales. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna experiencia, pues ahí la escriben y después la leemos. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante que tenemos que saber es cómo estamos en cooperación internacional en Colombia. ¿Ok? Bueno, en Colombia, estos son datos del 2017, no encontré más actualizados porque acá hay una agencia que se llama la Agencia de Cooperación Internacional, que es la APC, que por medio de esta agencia tratamos de captar y de analizar todos los componentes de cooperación internacional y en qué sectores y qué países son los que más cooperan con Colombia. Entonces, encontramos que básicamente el total de la cooperación recibida para el 2017 son 663.987 millones de dólares y el que más aporta cooperación internacional en Colombia es Estados Unidos con el 48%, después sigue la Unión Europea con el 10%, el 8% de los Emiratos Árabes Unidos, que significa que ahí no solamente cooperan empresas, sino no cooperan solamente estados, sino que también pueden llegar a cooperar organizaciones no gubernamentales con Colombia. ¿Okay? Entonces ahí nos damos cuenta que evidentemente la que más coopera y pues por la cercanía comercial que tenemos es Estados Unidos, después le sigue la Unión Europea. Y la otra que tenía por ahí, yo estuve revisando datos de México, cómo estamos en cooperación internacional en México. Aquí encontramos que básicamente la cooperación internacional en México se va a diferentes sectores, pero la que más tiene es las contribuciones a organismos internacionales con el 88,8%. Aquí pues pueden ver la diferencia pesos mexicanos y en dólares, que básicamente son 279.000 millones de dólares que se van a las contribuciones de organismos internacionales. ¿Qué quiere decir? Que México le contribuye gran parte a las organizaciones internacionales para que puedan llegar a potencializar o a, digamos, dividir los recursos para que ellos puedan como solventar algunos temas en temas de desarrollo. ¿Cuál más? Sigue el segundo como nivel a donde se va como la cooperación son a becas a estudiantes extranjeros. Entonces ustedes tienen muy buenas relaciones con el tema de la multiculturalidad, lo cual me parece súper chévere porque ustedes le aportan mucho al tema de las becas a estudiantes extranjeros. Entonces ahí se va el 6,79% de la cooperación internacional. Seguimos con el tema de cooperación financiera, seguimos con tema de cooperación técnica con el 2,8% y ya la última es el tema de ayuda humanitaria. Entonces, todo el tema de a dónde coopera es en México, porque esos son sectores a donde coopera México. O sea, ¿qué quiere decir? A dónde dona México. Entonces, vamos a ver que la mayoría es a organismos internacionales y después sigue todo el tema de las becas de estudiantes extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente México no solamente es un país, ya dejó de ser, pues no es que haya dejado, pero en su gran medida dejó de ser un país receptor, o sea, ¿qué significa? Que dejó de recibir cierto dinero por cooperación internacional y pasó a ser país donante. Entonces, no significa que obviamente México no reciba cooperación internacional, evidentemente sí la recibe, pero da más que recibir. Ustedes como empresarios, ustedes como estudiantes pueden también generar proyectos de cooperación, ingresar el dinero
ingresar como el proyecto y recibir dinero, ya sea por entidades de organizaciones internacionales o también por entidades como no gubernamentales que también apoyan mucho el tema del sector de los proyectos. Listo. Entonces, principales sectores para donde se va la cooperación internacional, y estos son sectores muy importantes que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder de cierta manera saber a dónde podemos llegar a captar esos recursos para tener más temas de cooperación y poder llegar a suplir esas necesidades que nosotros llegamos a tener. ¿A dónde se va la cooperación? Principalmente se va para temas humanitarios. Todo el tema del hambre, todo el tema de la hambruna, todo el tema de la migración, todo el tema de los recursos naturales también se va la cooperación internacional, el tema del empoderamiento de la mujer también se va a la cooperación internacional, todo el tema de que tiene que ver con líderes y lideresas sociales, todo también como el proceso de paz, todo lo que tenga que ver con paz y seguridad nacional. También se va el tema de técnico, todo el tema de tecnología, todo el tema de desarrollo de software, todo el tema de ayuda como tal tecnológica y de infraestructura. También se va a la cooperación internacional, también se va para el sector de infraestructura, lo que les venía diciendo, todo el tema de creación de calles, creación de puentes, eso se hace a través de cooperación internacional. No sé si ustedes a veces, no sé, en México también hay peajes, eso también se hace a través de cooperación internacional, cierta medida. Entonces, todo el tema de la infraestructura, todo el tema del desarrollo vial, también se puede llegar a realizar a través de cooperación internacional. Y lo otro que podemos llegar a ver es el tema de finanzas, de temas financieros, entonces ayudas financieras que necesitan, no sé, por ejemplo, algunos países para rescates o también algunas empresas que necesitan para solventarse. Entonces, a estos sectores son donde se va en la cooperación internacional y estos sectores son los donde nosotros podemos llegar a tener la focalización para crear ciertos proyectos que nos puedan ayudar a tener cooperación internacional y a poder captar los recursos, lo que les digo. Nosotros como personas podemos crear también ciertos proyectos, podemos crear muchos temas que nos puedan ayudar al tema del desarrollo para que asimismo pues podamos llegar a tener ese tema de cooperación y generar un poco más de desarrollo dentro de nuestra comunidad. Bueno, entonces, ¿y cómo captamos recursos? Pues entonces ya después de todo esto, vamos a saber cómo es que captamos recursos. Es muy importante que ustedes sepan todo esto porque es que si no sabemos todo eso, pues no vamos a saber cómo captar recursos, a dónde captar recursos, ni siquiera vamos a saber cómo presentar un proyecto para poder llegar a captar recursos. Entonces, básicamente, captar recursos internacionales no es tan difícil, ¿sí? No es que sea como una barrera de que yo no sé, no es tan difícil. Simplemente sí tenemos que tener algún conocimiento sobre el sector donde vamos a llegar a trabajar y la línea temática donde vayamos a llegar a trabajar nosotros. Entonces, digamos, si yo soy muy bueno en el tema del liderazgo, ¿sí? Si yo trabajo con una comunidad de mujeres, ¿sí? Madres, cabeza de hogar, que son, no sé, que tejen, ¿sí? Digamos que tejen, no sé, mochilas o que tejen, no sé, como ropa o lo que sea. Entonces, si yo sé que yo soy buena en eso, yo conozco muy bien ese sector, yo conozco la comunidad de madres que son cabeza de hogar y que tejen y que venden esos tejidos para sobrevivir, pues yo puedo llegar a hacer un proyecto con base en ello. Entonces, ¿qué significa? Que de pronto yo planteo un proyecto para poder potencializar las habilidades de esas mujeres, para que de pronto podamos conseguir recursos para hacerles un taller, ¿sí? Y eso sería una cooperación técnica. Entonces, podemos hacer una cooperación o un proyecto para captar recursos a través de cooperación técnica. Cooperación técnica, ¿qué significa? Que entonces yo planteo el proyecto para que esas mujeres puedan llegar a tener su taller con todas las buenas condiciones, con todas las maquinarias que necesiten, para que puedan llegar a tejer y asimismo pues puedo llegar a generar empleo, ¿sí? Entonces yo planteo ese proyecto
Entonces ya miren cómo aterrizamos todos los conceptos que les venía hablando. Cooperación, ¿qué? Técnica, ¿sí? ¿A través de qué línea? Pues obviamente línea de empoderamiento de la mujer. Ahí hablamos un poco también de los objetivos del desarrollo sostenible, porque cuando nosotros vayamos a plantear un proyecto, nosotros tenemos que sustentarlo bajo qué objetivo de desarrollo sostenible vamos a trabajar y qué meta vamos a cumplir. Entonces también es muy importante saber los objetivos del desarrollo sostenible y a dónde nos vamos a dirigir con nuestro proyecto. Entonces, ¿y a través de qué? Entonces, no sé, podemos mirar las buenas prácticas que hace, un ejemplo, que hace Bolivia, unas buenas prácticas que hace México, unas buenas prácticas que hace, no sé, Emiratos Árabes Unidos. Podemos ver también organizaciones no gubernamentales que apoyen el tema del empoderamiento de la mujer, y entonces ahí podemos mirar si hacemos una cooperación norte-sur, si hacemos una cooperación bilateral de sur-sur, o si hacemos una cooperación triangular, dependiendo también lo que yo quiero y lo que yo busque a través de ese proyecto. Entonces, a través de captación de recursos tenemos que tener muy claro cuáles son las líneas que vamos a manejar, hacia qué línea me voy a focalizar para poder llegar a implementar el proyecto. Si tú no tienes un proyecto, es muy complicado que captes un recurso a través de cooperación internacional, porque la mayoría de empresas, la mayoría de organizaciones internacionales y la mayoría de países lo que buscan es primero ver plasmado el proyecto para así dar y generar esos recursos. Entonces, a través de dónde puedo generar, puedo encontrar esos recursos. Lo más común son las agencias de cooperación internacional que tienen cada país, ¿sí? Entonces, digamos, la APC, Colombia. Entonces, Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, la APC, ¿listo? Está también la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Acá hay cosas muy chéveres. Ustedes pueden, digamos, las personas que son de México, acá tenemos muchas personas que son de México, también hay personas de Colombia. Entonces, las personas de México se pueden meter a su página, pueden ingresar a la página de la Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo, y ahí van a encontrar varias convocatorias donde ustedes pueden llegar a saber cuáles son las convocatorias, a través de dónde, qué van a cooperar, cuántos son los recursos que van a dar, y yo puedo, uno, presentar mi proyecto, o dos, generar un proyecto para poder llegar a presentarlo y captar ese recurso. ¿Listo? Entonces, a través de qué generamos también, pues las convocatorias que generan las cooperaciones en las agencias de cooperación internacional de los diversos países. Ahí podemos captar recursos, ahí podemos presentar nuestros proyectos, y también asimismo podemos llegar a ver cuáles son los proyectos o líneas temáticas que manejan esos países para nosotros plantear algún proyecto. Y también eso es muy importante. Cada agencia de cooperación internacional de diversos países manejan unas líneas temáticas específicas. Entonces, unas se pueden incluir y pueden verse más como dadas al tema de empoderamiento de la mujer. Otras pueden darse más dadas al tema de los recursos naturales. Otras pueden darse más hacia el tema de empresarial, técnico, hacia más el tema de ayuda, no sé, para los emprendedores. También otras pueden darse más para la ayuda del tema de la paz, ¿sí? Entonces, digamos que también dependiendo algunas agencias de cooperación, podemos encontrar las líneas temáticas y las convocatorias, las cuales ellos aportan ciertos montos de dinero. Entonces, también es muy importante tener en cuenta cuánto cuesta nuestro proyecto, ¿sí? Para nosotros saber si está dentro de la convocatoria o no. A la agencia de cooperación francesa, la agencia de cooperación, la EACID, que es la de España, es muy importante, la COICA, que es la agencia de cooperación de Corea del Sur, y USAID, que básicamente es la agencia de cooperación y la que más se da en temas de convocatorias internacionales, es la agencia de cooperación que es de Estados Unidos. Entonces, esta agencia de cooperación es muy buena, ustedes la pueden
todas las agencias pueden revisarlas, pueden entrar a través de sus páginas, pueden revisar las convocatorias que tienen y a través de esas convocatorias ustedes pueden revisar cuál es la mejor para su proyecto, ¿sí? Cuál es la que más se alinea a su proyecto, y si no es así, pues pueden echarle una revisadita para mirar como, ay, miren, de pronto la Agencia de Cooperación Colombiana aporta al tema de sostenibilidad empresarial, entonces pues vamos a hacer algún proyecto sobre sostenibilidad empresarial y pues vamos a revisar algunos temas específicos que necesitan, porque esas convocatorias también les van a presentar todo el tema de cómo voy a presentar mi proyecto. Entonces también hay que tener en cuenta las temáticas y los ítems que tenemos que tener para poder llegar a presentar ese proyecto. Otra manera a través de la cual puedo llegar a presentar algún proyecto de cooperación o encontrar recursos es a través de las páginas web. Una súper reconocida que también la pueden revisar en México es Nodoka. Nodoka es una página que es gratis, donde ustedes pueden encontrar muchas convocatorias a nivel internacional de muchos organismos, de muchas agencias de cooperación, donde ustedes pueden básicamente deletrear, no sé, medio ambiente. Entonces ahí les va a aparecer varios proyectos donde ustedes pueden llegar a tener la opción del link, y en el link les va a trasladar a la página que les va a decir como, miren, esto es lo que estamos planteando, esto es lo que necesitamos, para esto es lo que vamos a tener recursos para que ustedes planteen sus proyectos. Otra que esta sí es más colombiana se llama Impactia. Impactia también es una agencia, es una entidad que se utiliza a través de página web. En esta sí hay que pagar cierta membresía. Hay algunos que sí hay que pagar ciertas membresías para poder acceder a las convocatorias que hay, pero pues es muy buena para las personas que estén en Colombia y que tengamos acá presentes colombianos y que estén interesados. Impacta es muy buena plataforma para captar recursos y para captar convocatorias. Hay otra página muy chévere que se llama Gestionándote. Esa también se encuentra a nivel internacional. Esta también podemos encontrar convocatorias internacionales de absolutamente todo lo que queramos ver. Formulación de proyectos es otra página. También esta es más colombiana. No sé si en México funcione, pero es muy buena. Digamos que ustedes también pueden revisar en México ciertas páginas que de pronto yo no las tenga como dentro del radar, pero digamos que sí hay tres que son básicamente que se ven a nivel internacional, que es Nodoka, Gestionándote, y esta de la AIF, que es la Agencia Interamericana para el tema de financiamiento. Esa es una agencia también que es potencializada o que es ayudada por el gobierno de Estados Unidos, y hay muy buenos contactos, hay muy buenas convocatorias para nosotros acceder a ellas. Otro también importantísimo es el fundraising. Entonces, todas las páginas que tengan que ver para creación de fundraising también es chévere, y también es una nueva manera de captar recursos. Lo único que es pues no es complicado, sino no es tan fácil o tan rápido conseguir tantos recursos. Digamos, si yo necesito mucho dinero, o sea, muchos miles de dólares para crear ese proyecto, de pronto en el fundraising es un poco más complejo para conseguir ese dinero. En el fundraising, pues básicamente se utiliza más como para montos no tan amplios. Normalmente lo máximo que se pueda llegar a conseguir son aproximadamente unos, no sé, 10.000, 15.000 dólares. Pues si el proyecto es muy bueno, si tú logras venderlo, si tú le llegas a dar en el corazón a las personas a través del video, de la historia que quieras contar, pues puedes conseguir un poco más, pero también los recursos son un poco más limitados. Y lo otro muy importante a través de organizaciones por las cuales podemos captar recursos es a través de organismos internacionales. Entonces todo lo que es el Banco Mundial, todo lo que es el BID, que son
el Banco Interamericano de Desarrollo, fondos de la ONU, como es la FAO, como es el PNUD, el PNUMA. Entonces hay ciertas organizaciones donde podemos llegar a encontrar todo el tema de captación de recursos. Simplemente es saber, ya pues espero que ustedes ya hayan aprendido un poco y pues nada. La idea es investigar y también tener muy en cuenta qué es lo que yo quiero, hacia qué línea necesito presentar ese proyecto o mi proyecto hacia qué línea va, y asimismo yo busco la convocatoria, busco la agencia de cooperación, busco el organismo internacional si lo necesito. Listo, entonces ya para terminar, y captar recursos, ¿qué tan fácil es? Entonces, pues, no es difícil cuando uno, lo que les decía, tenemos en cuenta las líneas temáticas de las convocatorias. O sea, digamos, si mi proyecto es sobre mujeres, obviamente no voy a presentar mi proyecto de mujeres a una convocatoria que sea sobre medio ambiente, ¿sí? Entonces, obviamente quizás le puede impactar un poco, pero no sea el eje central de esa convocatoria. Entonces es mejor, obviamente, hasta que yo no vea una convocatoria que sea para técnica, para mis mujeres, para el tema de asignarles recursos mejores para que mejoren sus condiciones, pues obviamente no me voy a meter ese proyecto a un tema que no tiene nada que ver. Entonces es importantísimo eso. Uno leer muy bien las convocatorias y las líneas a las cuales se va a impactar. Segundo, saber la población objetivo con quien se va a trabajar. Entonces también tenemos que nosotros saber y tener en cuenta a qué nuestro proyecto se va a impactar, a qué población va a impactar y asimismo conocer la población. Lo tercero es la alineación que debemos tener con los objetivos del desarrollo sostenible. Todo proyecto internacional te va a pedir hacia qué línea de cooperación, hacia qué línea del ODS está sometido. El cuarto, la experiencia del ONG. O sea, también tenemos que saber sobre qué nosotros tenemos experiencia. Si somos una organización no gubernamental, la experiencia también cuenta un montón. Si apenas estamos iniciando, pues es mejor como iniciar de a poquitos, no pedir tanto y así poco a poco vamos teniendo nuestra experiencia. Si somos empresas y queremos también conseguir recursos, pues también tenemos que revisar cuáles líneas temáticas vamos a tratar para captar esos recursos. El quinto es el sector que vamos a trabajar. Si va a ser mujeres, si va a ser temas de desarrollo urbano, si va a ser tema de recursos naturales, todo el tema de ecosistemas, bueno, en fin, tenemos que también revisar en qué sector vamos a trabajar. No significa que me case con un sector, no, pero sí significa que tengo que tener conocimiento sobre los sectores a donde yo me voy a enfocar. Y lo otro es que involucremos la población. Es algo muy importante para los proyectos de cooperación internacional y para que tengan esa sostenibilidad en el tiempo. Si yo no involucro a mi población, si digamos yo pienso un proyecto porque creo que es bueno, y digo como no, vamos a ir a cierta población porque yo creo que ese proyecto puede llegar a impactar a esa población. Evidentemente puedes conseguir los recursos, puedes hacer el proyecto, pero quizás no le sirva a esa población. Entonces es muy importante involucrar a la población y saber qué es lo que ellos quieren y cómo lo quieren. Así va a ser muchísimo más fácil poder captar recursos, así va a ser muchísimo más fácil saber qué líneas temáticas vamos a tocar y obviamente vamos a saber muchísimo más que nuestro proyecto va a tener sostenibilidad en el tiempo. Listo, pues. Muchas gracias a todos y a todas. Esto fue como lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero les sirva un montón para las personas que están conectadas. Si tienen alguna pregunta, duda, pues la pueden hacer de una vez. Nada, aquí dejo mis contactos por si quieren escribirme. Si tienen alguna duda, obviamente esto es un abrebocas sobre el mundo de la cooperación internacional, es hermosísima. Nosotros podemos encontrar muchísimos temas sobre desarrollo, sobre población, y muy chévere que nosotros podemos impactar al desarrollo de diversos sectores.
Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por el espacio. Espero que les sirva para lo que están haciendo o para lo que posiblemente quieran hacer los que son estudiantes y los que son consultores, pues muy buena idea para que empiecen también el tema de la consultoría en cooperación internacional, es muy importante y es un sector, la cooperación internacional es un sector que apenas que estamos como si bien hace muchos años se inició el tema de la cooperación, apenas estamos como iniciándola, como adaptándola, como también como teniendo como esa habilidad de poder saber que esto sí sirve y que en verdad es un apoyo grandísimo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muy bien, excelente ponencia. Estoy muy contento de tanta información que nos brindas el día de hoy. Como dices, es una ventanita a un mundo muy grande. De verdad que yo no tenía conocimiento y hoy me has dejado con mucha información para seguir profundizando en el tema. Quiero invitarles a las personas que están conectadas, todas las personas que están conectadas, que vayan escribiendo y formulando sus preguntas para poder ahora sí que empezar a resolverlas. Camila, ¿cómo andas de tiempo? Bien, bien, tenemos hasta las 9:15 por ahí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Les pido a todos, por favor, que sus preguntas las concreten muy bien para poder resolverlo lo mejor posible. Preguntas que estén bien completas y para irlas resolviendo poco a poco. ¿Qué te parece, Camila, si te ayudo yo aquí a leer la pregunta y vamos, la vas respondiendo? Claro que sí, dale. Sí, la cooperación internacional se tiene que realizar mediante un organismo internacional. Ahí habla de PNUD, ONU, FAO, o puede hacerse directo entre organismos internacionales, es la pregunta. ¿Qué Ok. piensas al respecto? Listo, mira, la cooperación internacional, como les decía, puede ser multilateral entre esos organismos internacionales o yo como ONG o yo como empresa puedo revisar las convocatorias que tienen esos organismos internacionales y captar esos recursos que necesitan. Digamos, no sé, digamos la FAO. A la FAO tiene a veces convocatorias con todo el tema de alimentario, entonces la idea es también revisar esas convocatorias que ellos tienen y nosotros como personas y como entidades podemos generar proyectos y captar esos recursos. No solamente se puede dar una cooperación multilateral entre los organismos, o sea, por ejemplo, la ONU, el Banco Mundial, no, sino que la ONU a través de sus programas y sus proyectos generan convocatorias para que nosotros podamos generar proyectos y tener proyectos para poder captar esos recursos. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. Esa pregunta fue de Diana Zavala. La siguiente pregunta es de Josué. Dice, para que un país se considere un país amigable en este tema de cooperación internacional, ¿qué sectores serían los ideales a potencializar? Bueno, depende de lo que quiera el país, ¿no? Es un nivel de desarrollo, porque pues hablamos de un tema de nivel de, digamos, voy a hablar desde Colombia. México, yo he estado observando que México es muy amigable en el tema de la cooperación, incluso en el 2011 se creó una política para el tema de la cooperación y no se pueden captar recursos o no se pueden generar proyectos si no están de cierta manera como formulados o están realizados o dichos a través de la cooperación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional de Desarrollo. Entonces me parece que México es un buen país, es un país amigable con el tema de la cooperación internacional, aparte pues que también genera donaciones, entonces dejó como les decía, pasó de ser país receptor, cuando hablamos de país receptor, es un país que recibe las donaciones, a ser país donante. Entonces, de cierta manera, también eso significa los pasos agigantados que ha tenido México en el tema de la cooperación internacional. ¿Qué se consideran los países para generar cooperación internacional? Dependiendo de los sectores que ellos quieran potencializar. Por ejemplo, en Colombia, un sector que capta muchos recursos a través de cooperación internacional es el tema de la paz, ¿sí?
y también es el tema de los recursos naturales. Entonces, dependiendo de cada país, se puede llegar a potencializar cualquier sector, pero todos los sectores son muy buenos para llegar a plantear proyectos. Entonces, no te puedo decir como, no, que Colombia solamente sea el tema de la paz, no, porque Colombia es muy diversa. Lo que sí hay muchas agencias y muchos proyectos para el tema de la paz, pero no significa que que otros sectores no sean potenciales. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Rey. Nos dice, ¿la cooperación internacional tiene algún costo financiero? No, no tiene ningún costo financiero. Antes, la cooperación internacional a ti te brinda los recursos para hacer la cooperación. El único costo financiero que tú tienes al momento de plantear un proyecto es pensarlo, es analizar la población que vas a utilizar, ¿sí? Es plantear el proyecto. Pero como tal, tú para hacer un proyecto no necesitas tener gran cosa, ¿sí? Simplemente la cooperación internacional te da a ti los recursos para que tú puedas hacer ese proyecto. Entonces, el único recurso que tú necesitas es tu mente, tus ganas de generar algún proyecto de desarrollo y quizás también más adelante, pues contratar a las personas que necesitas para poder realizarlo. Pero mientras tanto, no necesitas la cooperación internacional, no hay que gastar dinero ¿para qué? Para realizarlo. Dependiendo, ¿no? Dependiendo el tipo de cooperación, porque puede ser una cooperación que sea 50 y 50, entonces que tú consigas el 50% de los recursos y tú des el otro 50, o puede ser un 70, 30, dependiendo. Entonces, normalmente la cooperación internacional sí, a veces sí genera algún tipo de recursos que tú necesitas tener, pero hay otras entidades, dependiendo de lo que tú necesites, que te financian absolutamente todo el proyecto y tú no tienes que poner un peso. O como hay otras que sí necesitas que tú pongas un 20%. Entonces, también dependiendo. Hay que mirar y revisar muy bien la convocatoria para poder tener ese apoyo económico. Excelente. Hay otra pregunta más de Tony. Él pregunta, ¿es necesario que México tenga un convenio de libre comercio para acceder a la cooperación internacional con algún país determinado? No, no es necesario. La cooperación internacional, como les decía, no necesitas tú tener pues el gran conocimiento de algún país o no necesitas tener algún tipo de acuerdo o tratado de libre comercio para poder acceder a la cooperación. No, para nada. Muy bien. No sé, Camila, si hay algo que quieras agregar para cerrar esta charla. No, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya servido. Dejé mis datos por si ustedes también quieren contactarme. Nada, pues ahí estoy pendiente de ustedes. Cualquier duda que tengan adicional, lo que les decía, la cooperación internacional es grandísima, hay muchos sectores, hay muchas cosas por qué hablar. Mejor dicho, esto es una clase completa. Entonces, espero que de lo poco que les haya dicho, les haya servido mucho y les sirva mucho para el tema del desarrollo también, pues nosotros que necesitamos todo el tema del desarrollo. Muchas gracias a todos y nada, pues sí al desarrollo social, que sí tenemos las potencialidades para realizarlo. Muchísimas gracias. Quiero ceder la palabra al ingeniero Carlos Saúl, presidente de COIGE. Adelante, ingeniero. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar en esta conferencia del primer ciclo internacional de webinars. Para agradecerte, Camila, nuevamente la atención para poder compartir nuestro expertise y invitarlos a todo el auditorio a el día de mañana la última conferencia, que por ahí se las van a compartir en pantalla, del licenciado Néstor Palacios. Él es de aquí de Ciudad de México, instrumentos de inversión en la bolsa, en punto de las 19 horas. Y bueno, pues agradecerles su presencia y pues dar por terminada esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, y gracias a todos los que nos sintonizan. Y pues son de muchos lados, Guerrero, Michoacán, incluso de otros países, Colombia, Chile, por ahí hay algunos compañeros. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos.
Chao. Chao.